Buenas noches, hermanos y hermanas y los demás también que se unen a esta transmisión virtual del estudio de la palabra de Dios. Continuaremos la serie de la historia eclesiástica, la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 16, verso 16, donde el apóstol Pedro dice al Señor Jesús en respuesta a la pregunta de él: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuánto han captado de mí? ¿Qué concepto tienen ya de mi persona? Entonces el apóstol Pedro dice en Mateo 16, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el verso 19 añade y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El domingo pasado fue mencionado que estos pronombres de tú eres Pedro, por supuesto el Señor está directamente dirigiéndose a él, ¿verdad? Pero cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que es la garantía de la perpetuidad mientras estemos acá en las iglesias del Señor Jesucristo. Él se aseguraría que estarían en vigencia, estarían activas, estarían sirviéndole al Señor. Cuando dice en el verso 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no se está dirigiendo a Pedro exclusivamente, pero a todo el grupo, a toda la congregación, porque este pronombre, tanto en griego como en inglés, está en plural. Cuando dice a ti, es a ustedes, a ustedes todos. No está el Señor aquí dirigiéndose a Pedro únicamente, pero a toda la asamblea de él. Cuando le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es revistiendo a su iglesia de autoridad, de poder divino, poder de él, que está transmitiéndoselo a ellos. Y dice también: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él está diciendo: yo estaré endosando simultáneamente, o antes que ustedes lo hagan, lo positivo y lo negativo. ¿Qué poder tiene la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando se toman decisiones, sean a favor o en contra de cualquier resolución, el Señor está endosando eso, está autorizándolo, ¿verdad? Así que vale más que nos cuidemos y no que sea cosas caprichosas nuestras, emanadas de la carne, pero tienen que ser en la aprobación, en el consentimiento del Señor Jesucristo. Esta palabra del reino, al decir las llaves del reino, él, por supuesto, instituyó su reino aquí en la tierra. Hay muchos que creen, muchos protestantes, muchos evangélicos que predican, que enseñan que eso es en el milenio, cuando el Señor venga, que va a establecer el reino, que ahora él todavía no lo hizo durante su ministerio terrenal y que no ha sucedido.
Pero eso no es verdad. El Señor Jesús, al decir, a ti te daré, ya Él le está dando a ellos como su iglesia esa autoridad. Por eso es que Mateo 28, del 18 al 20, Él dice, toda potestad, todo dominio, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, al decir ese por tanto, entonces Él está inyectando, Él está transfiriendo esa autoridad, ese poder que Él dice que tiene a su iglesia. Amén. Desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando él tuvo el sueño de después del reino de Nabucodonosor, los 3 reinos que iban a seguir, el de los medo-persias que iban a derrumbar y conquistar Babilonia y asentarse ellos, y después que iba a venir el griego, con Alejandro el Grande, y después el romano. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 2, interpretando Daniel el sueño, que Dios le dio la capacidad de explicar qué significaba la cabeza de oro, qué significaba el pecho y los brazos de plata, y qué significaba los muslos, las piernas de bronce, y también después los pies y los dedos de bronce o de hierro y de barro mezclado. Y dice que vino una piedra como del cielo, cortada no con mano humana, ¿verdad? Pero cortada con la mano de Dios, diseñada por la mano de Dios, y la tiró hacia acá abajo, hacia todos los reinos, y dice que los desmenuzó a todos. Y esa piedrita que cayó en los pies comenzó a hacerse inmensa, grande, como una montaña, y que cubriría toda la tierra. Y este texto dice en el capítulo 2 de Daniel que esta piedra es, por supuesto, el Señor Jesucristo. En el verso 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ve? Esto se refiere desde la venida primera del Señor Jesucristo, esa piedra que vino y que estableció hizo la obra perfecta de redención entre los hombres, a todos los primeros discípulos que fueron convertidos y bautizados y fundados en iglesia. Es el reino que el Señor fundó con ellos para que quede aquí por toda la vida, ¿verdad? Porque dice aquí en el verso 44 de Daniel 2: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Se refiere, están conectados los reinos, ¿verdad? Babilonia, medo-persa, griego, romano, y después los que siguen, ¿verdad? Unos más fuertes y otros más débiles. Y dice, en los días de estos reyes que él está mencionando ahí, que constituyen la imagen que Nabucodonosor soñó, en los días de esos reyes, dice que el Dios del cielo levantará un reino. Amén.
que no será jamás destruido, ni será el reino. Cuando dice no será jamás destruido, es lo que Pedro le está diciendo ahí a su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque su iglesia es su reino, es donde él tiene absoluto dominio, ejercita su suprema autoridad sobre nosotros, las iglesias del Señor Jesucristo. Y por eso dice que este reino no será jamás destruido. Y no importa la persecución atroz, no importa la tortura, la muerte por la que han sido sometidos nuestros hermanos en el pasado, el Señor Jesús dice, no me la van a exterminar, no me la van a anular, a desaparecer de la tierra. Aquí se queda hasta que yo venga, dice el Señor Jesucristo. Amén. Ni será el reino, este reino que yo estoy estableciendo con mi pueblo exclusivo, que es mi iglesia nueva testamentaria, este reino no será dejado a otro pueblo. Amén. Hermano, qué lindo, me gusta esto. Esto quiere decir otro pueblo, no importa que sea cristiano, no importa que sean salvos, no importa que se llamen iglesias, no será dejado a ellos. No será dejado a ellos, pero será exclusivo de ese pueblo primitivo que él tuvo y que luego ellos continuarían fundando otras iglesias con los mismos principios, con las mismas doctrinas, con las mismas prácticas. Pero es una conexión que hay. Son eslabones que están unidos hacia la iglesia primitiva. Y otros que estén aparte, otros que no importa que sean pueblo de Dios, hijos de Dios y todo, a ellos no les pertenece este reino, esta autoridad, este dominio que el Señor Jesús, con la que el Señor Jesús investió a su iglesia primera. No será dejado a otro pueblo, amén. Y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. El Señor Jesucristo y su reino están aquí desde hace 2000 años y así continuarán hasta que Él venga de nuevo. Amén. Así pues, el Señor ha probado. Hemos estado estudiando el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. La lección pasada fue sobre los paulicianos, cómo ellos llegaron a inundar Europa. Y ahora ya no es solamente Palestina, ya no es en el lado oriental del Mediterráneo, pero ahora ya está en el occidente y ya han cruzado el mar Mediterráneo. Centenares millares de discípulos de Cristo, diferentes iglesias dispersas por toda Europa. Los historiadores nos dicen, sí, que más o menos en el año 1000, estos paulicianos, ¿se acuerda que estudiamos hasta el siglo VII, pero ya ahora estamos hablando del décimo y el onceavo, del año 1000 en adelante? Ellos llegaron hasta estas montañas, esta cadena montañesca, ¿verdad? Que está en Europa, en los Alpes, que es una cadena extensísima que divide Europa, que pasa por el centro de Europa y abarca tantos países: Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia, etcétera, ¿verdad? Y es una montaña con una altura de más de 4.800 metros de altura, sumamente alta, ¿verdad? Es una cadena montañesca. Hermano, no sé, pero es como que si nuestro Dios
diseñó esas montañas con cuevas y con grutas estrechas por donde pasar, una región especial como para que su pueblo ahí se metiera y encontrara al cruzar esas regiones montañescas, encontraban valles y zonas lindas para sus animales, para su supervivencia. Y ellos se establecieron ahí, hermanos, y predicaban el evangelio y ganaban y bautizaban y fundaban más iglesias. Los historiadores nos dicen, hermanos, que había casi como 1 millón de ellos ahí dispersos por todas esas laderas de esas montañas. Y por supuesto, eran sobrevivientes de la persecución, porque esto no dejó de cesar en ningún momento, pero como que Dios les proveyó ese lugar. Hay un libro muy bonito que se dice Las iglesias bautistas de las montañas de Piedmonte, ¿verdad? Yo lo comencé a leer hace un tiempo, lo hubiera leído más, pero nos da todos estos detalles de tantas personas que estaban ahí practicando las doctrinas correctas de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de ellos, de los paulicianos, la palabra de Dios continúa siendo veraz con todo lo que predice, de que habría siempre un pueblo exclusivo del Señor Jesucristo que guardaría estas doctrinas del Nuevo Testamento, a toda esta herencia de las doctrinas apostólicas. Ellos las habían abrazado y estaban dispuestos a sufrir y a morir por ellas, ¿verdad? Y ya eso en los últimos 1000 años atrás, muchos ya habían sufrido hasta la muerte debido a eso. Este nombre de albigenses, no es que hubo un hombre que se llamó Albio o Alvin o algo así, pero esta palabra significa los valles. Entonces, los albigenses estaban, sí, distribuidos, regados en esos valles lindos y fructíferos en las faldas de las montañas de los Alpes. Y ellos, por supuesto, eran caracterizados, estos albigenses, con las mismas doctrinas paulicianas. De hecho, hermanos, estamos hablando de 3, 4 siglos más adelante, ¿verdad? De cuando los paulicianos comenzaron a propagarse, pero ellos estaban conectados, eran discípulos sucesivos a este movimiento, y sus enseñanzas, sus prácticas, sus doctrinas eran igual a de los tertulianos, montanistas, novacianos, donatistas, etcétera, todos los que hemos estado estudiando en los siglos anteriores, ¿verdad? Ellos alegaban, por supuesto, que estaban conectados junto con estos hermanos del pasado, ¿verdad? Hay una lista que los historiadores nos dan, y recuerden que hemos hablado de estos historiadores, son neutrales, no son necesariamente bautistas, algunos no son ni siquiera cristianos, pero ellos de todas maneras son honestos, han viajado en diferentes partes del mundo buscando en las bibliotecas tomos históricos, lo que cada uno ha escrito de su propio país, de su propio pueblo, su propia nación, y atando cabos y haciendo conexiones
entre un acontecimiento y otro, ¿verdad? Y por eso es que ellos nos dicen, si por ejemplo, Samuel Morland es uno, es un historiador extraordinario y él nos da bastantes notas acerca de los valles de Piamonte, ¿verdad? Este señor Morland, Samuel Morland, compiló con muchos detalles esta historia de los waldenses, albigenses y waldenses que vivían ahí en ese lugar que hemos estado mencionando, ¿verdad? Él nos escribe, ¿verdad?, que descubrió cuál era la confesión de fe, tanto de los albigenses como de los waldenses, que son los mismos. Y ellos, por ejemplo, dicen ahí, ¿verdad?, que creían en el Dios Trino, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Estamos hablando del año 1000, del año 1100. Lo que estos hermanos, por centenares de miles de ellos en sus iglesias creían, practicaban, enseñaban. Esto no fue aprendido de ellos, de universidades, de hombres acá, pero directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos, por supuesto, todos los libros del Antiguo Testamento, todos los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, muchos de ellos, hermanos, pastores o no, hasta se sabían de memoria la palabra de Dios. Qué admirable. Yo cuando leo eso, digo, wow, qué fantástico, qué amantes de la verdad, qué asiduidad tenían ellos, porque las copias de las Biblias en ese tiempo eran muy escasas, eran copias escritas a mano, y quien tenía una era porque tenía dinero suficiente para comprarla, ¿verdad? Y la leían y la estudiaban tanto que se aprendían grandes porciones de la Biblia de memoria. Hay historiadores que nos dicen que había inclusive algunos de ellos, miembros de esas iglesias, que habían aprendido toda la palabra de Dios de memoria. Qué admirable, qué fantástico eso, ¿verdad? Ojalá que nosotros también fuéramos así tan asiduos y tan entregados al estudio de la palabra de Dios, que también hagamos lo mismo, ¿verdad? Además de que creían que la Biblia, por supuesto, era la única revelación divina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ellos creían, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el único que es nuestra vida, nuestra verdad, nuestra paz, nuestra justicia, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, y que murió, que se dio por nosotros en la cruz, para que todos aquellos que creen en Él sean salvos, ¿verdad? Y que hemos sido con su resurrección justificados. Amén. Ellos creían esas cosas, que no había nada más que pudiera lograr eso, excepto el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos, por supuesto, creían y predicaban con fuerza, con fervor, que hay solamente dos lugares para el pecador, ¿verdad?, cuando se muere. Si se ha arrepentido, si ha recibido a Cristo como Salvador personal, el lugar es el cielo, donde está Dios, donde está el Señor Jesucristo, donde Él nos invita, donde Él ha abierto las puertas para que nosotros lleguemos también ahí cuando volemos
nuestra alma vuele de este cuerpo donde está apresada, ¿verdad? Pero los que mueren, perdón, sin Cristo, sin perdón, sin salvación, entonces su lugar no es el cielo, sino el infierno. En ese tiempo en que el catolicismo estaba tanto enseñando acerca del purgatorio, ellos absolutamente negaban y condenaban a tal enseñanza, ¿verdad? No hay tal lugar que uno necesite ir para purificarse de sus pecados. El Señor Jesús ha sido nuestro purgatorio también. Ahí hemos sido absolutamente purgados, 100% de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y tenemos libre acceso para entrar al cielo apenas morimos. Amén. Ellos, por supuesto, estaban en contra de fiestas, de vigilias, de santos, agua bendita, que hay que abstenerse de ciertos días de comer carne, de las misas y de todas esas cosas. Y por supuesto, al denunciar esas cosas, esas herejías, esas mentiras religiosas, por supuesto que eso les ganaba la aversión, la mala voluntad, la persecución y la muerte de la iglesia del Estado, que era la iglesia católica, ¿verdad? Ellos, por supuesto, creían que la única ordenanza que tenían que cumplir era el bautismo y la cena del Señor. Amén. Así pues que testimonios de otros reformadores, los que más adelante, mire que estamos ahora hablando 600 años después, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de entre 1000 y 1100 de los hermanos albigenses albigenses y también waldenses, ¿verdad? Que 500 años más adelante, 600 años más adelante, cuando vino la reforma de los mismos reformadores, Martín Lutero y otros, ellos reconocían, así que ellos, estos albigenses o waldenses, de veras venían desde los paulicianos y mucho más atrás, ¿verdad? Y tan era así, ¿verdad? Que los hermanos al principio pensaban que esto iba a ser un remanso. Ay, qué bueno que ahora todos estos protestantes, todos estos evangélicos, todos estos católicos que se han salido del catolicismo y que están creyendo en Cristo como Salvador, van a ser nuestros amigos, vamos a tener más apoyo, menos furia de parte del catolicismo. Pero no fue así, hermano. Triste decirlo es. Pero estas personas, tanto Martín Lutero como Juan Calvino y otros líderes grandes que se consideran en el día de hoy, ellos también contribuyeron a la persecución de nuestros hermanos. Es una cosa terrible, ¿verdad? Pero de todas maneras, no importa la adversidad, la contrariedad, la persecución y todo eso que sucedió, la mano de nuestro Dios poderoso estaba siempre ahí para tener siempre un remanente, tener siempre iglesias, tener siempre
su reino establecido que el Señor Jesús prometió aquí en la tierra. Amén. Recordemos a los versículos, ¿verdad?, anteriores, en que Él dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y el Señor Jesús dijo sí en Juan capítulo 21, ¿verdad?, que como el Padre me envió, así también yo os envío. Así como el Padre lo envió, lo ungió con toda la autoridad para venir aquí a la tierra, para establecer su reino. Una vez establecido y una vez que Él ya se estaba yendo, dijo: así como el Padre me envió, así también yo os envío. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y demos gracias al Señor por la valentía de estos hermanos y hermanas que por millones de ellos sufrieron por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo, por causa de la palabra de Dios. Que nosotros estemos también entregados, devotos, dispuestos a ser fieles también a nuestro Señor hasta la muerte, porque Él es digno. Amén. Señor me los bendiga y hasta la próxima.